Situación económica actual y sus proyecciones. Durante la presente exposición abarcaremos las principales causas de la crisis económica más grande del siglo XXI y la que nuestra generación ha vivido. Todo esto gracias a la investigación que hemos realizado desde diferentes bases de información extraídas de informes del Banco Central de Chile, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, entre otros. Mi nombre es Esteban Belmar y junto a mi compañero Christopher Miranda les ayudaremos a entender cuáles son las causas y consecuencias de esta crisis. De antemano, les pedimos disculpas por cualquier problema de sonido y también de nuestra webcam que no son lo mejor. Christopher, procedamos con la presentación, por favor. La situación de la economía nacional actual se ve afectada desde el año 2019 debido a la crisis social. Estas crisis que han afectado a la economía nacional no tienen nada que ver con el área financiera ni tampoco económica, provocando un brusco cambio en la economía nacional de una manera que no se había visto antes. Comienza la crisis social en el año 2019, en el mes de octubre, provocando el cierre de comercios, de grandes áreas comerciales, debido al destrozo de la mayoría de estas, afectando las zonas públicas y también de gran flujo. Conlleva una incertidumbre en el sector financiero, llevando al alza el valor del dólar, también teniendo una parálisis de las inversiones extranjeras en el territorio nacional. A continuación, después de cada punto que nosotros hagamos con Christopher, vamos a hacer un pequeño paréntesis para poder analizar la situación. Como él dice, la economía nacional se vio altamente afectada en el 2019 por este estallido social que nosotros conocemos. Y posteriormente nosotros tenemos esta crisis de la pandemia que ya es global y que en Chile se vio bastante afectado, a pesar de que nosotros pudimos prevernos un poco antes. Esto se debe a principalmente esto que nos está presentando Christopher, que es como la antesala, este estallido social que hizo que la especulación financiera y repercutiera malamente en el alza del dólar y también en esta parálisis de la inversión. Vamos a pasar al siguiente paso, ¿ok? El día 3 de marzo del año 2020 llega el primer caso de COVID a Chile y con un gran contagio se da inicio al estado de catástrofe, el cual trae consigo cierres fronterizos, eh, controles sanitarios, cuarentenas y el impedimento del libre tránsito, impidiendo a los trabajadores por obligación poder realizar sus trabajos establecidos, traer los ingresos a sus hogares, pagar sus deudas, su dividendo, su mercadería, afectando enormemente a la economía nacional. Después de 400 días del confinamiento que se lleva en Chile, actualmente ya hay más de 1 millón de contagiados y lamentablemente una suma de más de 25.000 muertes. A finales del año 2020 y a inicios del 2021, Chile comienza a importar la vacuna contra el COVID-19, dando inicio al plan de vacunación. Eso es muy importante, Christopher. Eh, en el proceso de vacunación nacional, nosotros hemos sido uno de los países principales, ¿no? Junto a Israel, pero no hemos tenido las mismas consecuencias que ese país. Esto se debe a que las personas se vacunan y no siguen cuidándose y no cumplen con las medidas sanitarias. Esto hace que la propagación del virus sea aún mayor con las nuevas cepas. Es importante recalcar que esto afecta muy a fondo a la economía, ya que si nosotros nos vacunamos y no cumplimos, aún vamos a estar sumergidos en lo que son las cuarentenas, los confinamientos. Y lo podemos ver hoy en día en esta situación de que la región metropolitana, la más densa de Chile, aún se encuentra paralizada. Entonces, todos los sectores que uno ya quisiera que estén activados o reactivados en una nueva normalidad, aún no lo están. ¿Okay? Vamos a seguir con el siguiente punto. La crisis económica tiene que ver mayoritariamente por el desempleo, debido a los cierres de las áreas comerciales, por el estallido social y por las cuarentenas provocadas del COVID. El país
ha llegado al punto de desempleo más alto entre junio y agosto del 2020, alcanzando la cifra de 13,6%. Sin embargo, en diciembre se alcanzó un mejoramiento, llegando solamente al 10,3% de desempleo, según el Banco Central de Chile, reduciendo así un 19,4% de personas ocupadas. Actualmente las empresas han tenido que realizar protocolos de seguridad para poder reactivarse económicamente y así tener las contrataciones de las personas que han estado cesantes durante este año. Así poder reactivar también la economía nacional. Exacto, o sea, podemos ver que realmente se ha visto muy, muy afectado con esta tasa de desempleo que ha sido histórica. Si no estoy mal, era la más alta en 8 años. Entonces, es que ha sido un golpe muy fuerte para nuestra economía, pero podemos ver de que estamos progresando. Ya, si la gente se cuida, si las personas realmente cuidan las medidas sanitarias, se vacunan, nosotros vamos a poder volver a esta nueva normalidad. Vamos a pasar con un punto que es muy importante en esta situación actual de la economía nacional. Las proyecciones de la economía nacional, según el Banco Central de Chile, la mejor forma de reactivarla son a través de la estrategia a corto plazo. También seguir mejorando los protocolos de seguridad dentro de las empresas para lograr sobrellevar el problema de la cesantía en Chile, teniendo en cuenta también que la rapidez del gran avance del proceso de vacunación en Chile ha sido uno de los mejores. Y es por esto que a comienzos del 2021 se puede dar a entender que durante el segundo semestre de este año se puede haber una gran apertura económica, también con la ayuda que ha otorgado el gobierno y también el retiro del 10% de los fondos de pensiones ha logrado activar la economía y también llevar a cabo un mayor flujo de dinero. Es muy importante lo que tú mencionas, los retiros de fondos de pensiones, eh, los bonos que ha otorgado el gobierno, este aporte fiscal, este gasto del gobierno que ha sido mucho mayor para que estas personas puedan realmente tener un sustento a pesar del confinamiento o las cuarentenas. También cabe recalcar que el seguro de cesantía estuvo disponible a un largo plazo para las personas y que aún el gobierno sigue aportando. Entonces, es muy importante tener en cuenta de que la proyección económica es muy positiva y que el Banco Central de Chile ha podido mantener la inflación en un nivel estable, a pesar de las crisis del 2019 y esta actualmente que nosotros estamos viviendo. Vamos a pasar como al siguiente gran tema de nuestra presentación, que viene siendo la economía mundial. Todo lo que se ha visto anteriormente era la economía nacional, la economía chilena, y ahora vamos un poco más globalizados. La pandemia global del COVID-19 arrasó con todo. Así de simple. Todas las medidas que hoy se ven en Chile se han implementado en todos los países del globo, principalmente los países más desarrollados o países con mucha densidad de población. Esto ha provocado el cierre de grandes conexiones, sobre todo las portuarias, las marítimas y las aéreas, en este tráfico que se hace de mercaderías, de elementos que son esenciales para la vida, se han visto frustrados. Entonces, el COVID-19 no solo es Chile, es todo el mundo. La muerte, los fallecidos se elevan a más de 2,5 millones de personas y los contagios a más de 100 millones. Entonces, es importante cumplir con las medidas para que nosotros podamos volver a una nueva normalidad prontamente, en el corto plazo. Hoy el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial estiman que a mediados del 2022 debería haber una nueva normalidad donde las personas ya no estén en cuarentenas o confinamientos. También la pandemia del COVID-19 ha golpeado las crisis que anteriormente habían en los países. Chile es un ejemplo claro, tuvo una crisis social y lo golpeó de nuevo en la pandemia. Hubo ejemplos en Guatemala, Ecuador, Venezuela, que es un ejemplo muy claro, el Perú. Entonces, el apoyo gubernamental ha sido fundamental para sacar adelante la pandemia en diferentes partes del mundo. Es importante también recalcar que el Fondo Monetario Internacional estima de que muchas de las ayudas no van a llegar a tiempo y que el número de víctimas fatales va a aumentar.
lamentablemente el número de vacunas hoy en día no alcanza a ser desarrollado rápidamente. También podemos ver en pantalla que hay una crisis financiera global. El desempleo es muchísimo, ha alcanzado tasas del 6,6% hasta el 9%. Entonces hay mucha gente desocupada, no porque ellos quieran, sino que no se le puede permitir. ¿Me entiendes? Porque si no, esta pandemia no va a tener fin, y lo que trata de hacer todas las organizaciones como la Organización Mundial para la Salud, la OMS, es que el confinamiento no permita la circulación de este virus o la propagación. ¿Okay? Y ya después de un año hemos visto que los resultados sí están dando frutos. El número de víctimas no es tan alto en comparación a la población mundial. Y el proceso de vacunación es fundamental para que las personas puedan volver a esta nueva normalidad. Continuando con el tema, las proyecciones son muy importantes. El Fondo Monetario Internacional estima que el crecimiento mundial va a ser de un 5,1% durante este año, el 2021, y que va a ser de un 4,8% en el año 2022. Estas medidas de corto plazo, que hablábamos con Christopher, que se implementan en Chile, se implementan en todo el mundo para que las medidas de mediano y largo plazo sí tengan efecto en el tiempo. Más o menos se estima que de aquí a 5 años nosotros deberíamos estar totalmente recuperados de esta pandemia o estar igual como estábamos en el año 2019 antes de que empezase. Pero lo principal que llama el Fondo Monetario Internacional es que las economías más grandes, las potencias del globo, como lo son China, los Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea, se reactiven. Sus economías deben ser las primeras en reactivarse para poder apoyar a esas pequeñas economías, esos países emergentes que dependen de esas economías. Como tenemos un ejemplo claro, donde China reactivó su economía y eso hace de que el precio del cobre en Chile pueda subir. ¿Entiendes? Entonces eso hace también que la economía chilena pueda reactivarse más rápido en un sector como el minero, que es muy importante para nuestra economía. También la tasa del desempleo alcanzó niveles estratosféricos, por encontrar una palabra, pero se estima que de aquí a 2 a 4 años podamos tener la misma tasa de desempleo que teníamos antes de la pandemia en el año 2019. Pasando con una parte importante de nuestra presentación, se nos pidió presentarle a ustedes, a nuestro público, cómo se había visto afectado el mercado de valores y el sistema financiero. Es muy importante, nosotros pudimos estudiar a Penta Financiero Sociedad Anónima, una empresa que opera en Chile, en Santiago principalmente, y la estudiamos a fondo y vimos que a pesar de la crisis social, a pesar de la pandemia, esta empresa pudo mantenerse a flote, pudo mantener sus, por así decir, ganancias estables. Entonces, esto se vio a pesar de haber una disminución de la inversión, hubo una reinvención de las propuestas. No tan solo se quedaron con el factoring, el leasing, sino que aumentaron la gama de sus productos hacia el público. A pesar de que las pymes muchas quebraron, hoy en día con los retiros del 10%, que ya actualmente se está luchando en el Congreso por un tercer retiro, y también el gobierno ha implementado una serie de bonos, lo cual está incentivando nuevamente a desarrollar la economía y que se busque en el mercado de valores y el sistema financiero créditos, acciones, y que todo esto pueda ser elevado para prontamente reactivar la economía. Pero todo depende si es que se cumplen las medidas sanitarias para una pronta apertura total de la economía. Conclusión y bibliografía. Christopher. En conclusión, nosotros llegamos a entender de que las proyecciones sí son positivas, ya que la economía irá reactivándose a través de la reapertura del comercio o también de las fronteras, como lo son el aeropuerto, que es donde hay un mayor flujo de turistas, ya sea de Chile para afuera, de afuera para Chile, también del comercio, pero todo esto tiene que ver con la disminución del cierre fronterizo, de las medidas sanitarias que van de la mano con el proceso de vacunación dentro del país y también fuera del país, ya que todo va a depender de eso y la disminución de los contagios. También así podrá haber una disminución del desempleo a lo largo de un mediano o largo plazo. También podemos observar la gráfica de que
la proyección efectivamente es progresiva, de a poco se irá reactivando la economía, logrando llegar a su pic nuevamente. La información que nos ayudó a nosotros a poder explicar estas situaciones son del Fondo Monetario Internacional, Banco Central de Chile, Banco Central Mundial y de la Organización para de la Cooperación y el Desarrollo Económico. Estas son las fuentes de que a nosotros nos ayudó a compartir esta información con ustedes. Excelente, Christopher. Entonces, con el presente trabajo y la exposición que hemos hecho, esperamos que ustedes puedan haber conocido las causas y consecuencias que ha tenido tanto para Chile y el mundo la pandemia del COVID-19, cómo se ha visto afectado a nuestro país económicamente, pero como también hay proyecciones muy positivas para todas las partes del mundo. Queríamos agradecerles por su tiempo, por su atención. Esperamos que esto les pueda servir de ayuda. Se despide aquí Esteban Belmar y Christopher Miranda y esperamos que puedan haber tenido un proceso de aprendizaje satisfactorio. Muchas gracias. Muchas gracias.